0. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, profe. Cuando vaya a ver video, bueno, aquí está la explicación de nuestro examen parcial número 1. Espero que le guste y que nos entienda. Ok, en el problema número 1 lo que hice fue descomponer cada fuerza. Utilicé también lo que fue la trigonometría. Lo primero que hice fue colocar los signos. En en la fuerza de Y, coloqué que los 5000 Newton, no, perdón, 5 kilonewton son negativos porque la flecha le indica que va hacia abajo, aunque está en el primer cuadrante. Luego fui colocando los demás signos. También me di cuenta que en la fuerza de Y con respecto al ángulo de 45 grados, como está en madre mía, ¿qué hice? En el cuarto cuadrante, la Y es negativa. Luego de allí calculé todo por los componentes rectangulares. Vine y hice el cálculo que es de fuerza por coseno del ángulo cuando es referente a X, y la fuerza por el seno del ángulo cuando es con respecto a Y. Luego de haber hecho los debidos cálculos, lo que hice fue la sumatoria en X y en Y. Luego de allí saqué lo que fue la resultante. Los valores que me dieron en la sumatoria los puse dentro de la raíz, lo elevé al cuadrado, saqué la raíz, y luego para el ángulo lo que hice fue tangente inversa. Coloqué los resultados que me habían dado anteriormente y me dio un ángulo de menos 50.7 grados, que es la respuesta que aparece ahí, junto con los kilonewtons. En el problema 1, dadas las fuerzas con los ángulos indicados, podemos observar la fuerza de 4 y la fuerza de 3. Tienen un ángulo de 40 y 45 grados con respecto al eje X. La fuerza en 5 kilómetros tiene una dirección hacia abajo con un ángulo de 20 que está formando con el ángulo Y. De ese problema se está pidiendo la magnitud, que es de la fuerza de la resultante, con el tema. Por su lado tiene una componente en X, una componente en Y, dado que estamos en diferentes posiciones. La fuerza de la resultante en el eje X será igual a 4 menos 4 kilonewtons, 4 por coseno de 40, que es el ángulo que forma esa fuerza con el eje X, más 3 por coseno de 45, que es el ángulo que forma esa fuerza con respecto al eje X. Y es positiva porque todavía está a la derecha. Entonces, menos 5 por coseno de 70, dado que el ángulo con el respecto a X es de 70, con menos el respecto al ángulo de Y. Entonces se utiliza el coseno de 70. Si hubiese usado el perdón, se hubiera usado el seno, ya que se hubiera utilizado hacia el eje de la izquierda, y la fuerza le resultante en Y, o la fuerza carajo, muy raro. Dale, tú sigue, esto es parte del show, Vamos, Fanny, vamos, Fanny. Espera. Okay. Ok, se puede obtener como resultado 3,445
kilonewtons, que sería lo que es respecto a la... Carajo, ¿cómo se llama esa mierda? Toma dos, toma dos, toma dos, toma dos. Dale, dale. Córtala, George, córtala. No la cortes, sigue, mano, sigue. Sigue. No importa. ¿En serio? Dale, que así se Dale. forman los 30 minutos. Me estaba así de nerviosa. Mierda. Ok, la fuerza de la resultante en Y, a ver, se me fue el número. O la componente en Y de la fuerza de la resultante es 4% de 40, porque la fuerza va hacia arriba, que es lo que vamos a ver aquí, menos 3 coseno de 45, menos el 5 coseno que va hacia abajo, y se obtiene una magnitud de 4. Bueno, la componente mide menos 4.249 kilonewtons. Para obtener la fuerza de la resultante es igual a la raíz cuadrada de la magnitud de la fuerza de la resultante, es igual a la raíz de cada componente cuadrado más sumado al componente, que sería ambas, y se obtiene 5.489 kilonewtons, que es la magnitud de la fuerza del resultante. Geométricamente, al representar las fuerzas en este diagrama, la fuerza del resultante de estos dos componentes, se obtiene que la tangente del ángulo sub 1, que es el ángulo que forma las fuerzas de X con respecto a la Y, con dirección a la negativa, es igual a RY sobre RX. Entonces, este ángulo sub 1 es igual a la tangente inversa de la componente Y, entre la componente Y. Entonces, el ángulo 1 sería en dirección negativa, sería menos 50.722. Y bueno, ahora como el problema dice que medir el ángulo sería en el que la tangente del ángulo sub 1, que es el ángulo que forma la fuerza R con respecto a la eje Y, con la dirección negativa, que fue lo que vimos anteriormente, que sería la RX sobre la RX. Entonces, esto se puede decir que entre estas componentes, el ángulo sería en dirección negativa, sería menos 50.7 grados. Y bueno, como el problema nos estaba diciendo que medir el ángulo entre el eje del X y la dirección positiva, este ángulo se ve como θ sub 1 menos 360 para medir el ángulo del primer ángulo, el ángulo del primer ángulo, para medir el ángulo. El ángulo de la resultante. Gracias. Entonces sería θ menos 360 menos 50, que eso nos daría a 309, que sería la dirección de este ángulo. Y bueno, abajo sería la dirección que serían puestas la de 5.489 kilonewtons, y el ángulo sería de 309,278 grados. Buen día, profe. Aquí este es un problema que podemos ver ya sea en nuestras casas, en un colegio, en una empresa. Es un problema donde tenemos un peso y tenemos dos fuerzas ejercidas hacia dos
no sé cómo se diría, bueno, eso. Le llamamos A y le llamamos B respecto a C. Tenemos que el problema nos da 40 grados y el otro lado 30 grados respecto a X. De allí entonces, yo lo que hice ahí fue completar con 60 y 50, si no me equivoco, de acá, 50. Entonces, tengo tres preguntas a plantear de este problema. La número uno sería, ¿qué vemos? Aquí vemos un diagrama de cuerpo libre, donde vemos un punto en el centro que está en equilibrio. Las dos fuerzas y una hacia abajo por el peso. Entonces, la segunda pregunta, ¿cuál es el objetivo? Encontrar la tensión de esas dos cuerdas que están sosteniendo desde ese punto, entonces el peso, que el peso es, chuleta, no veo, 294.3 newton. Eso se establece con la fórmula de peso en inglés. Entonces, lo otro, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo que yo hice fue hacerlo uniendo un triángulo de fuerza. O sea, agarrando los ángulos y colocándolo de la misma dirección, por ejemplo, si está acá abajo, arriba, pero con los ángulos externos. Sabemos que hay ángulos internos, ángulos externos. Entonces, agarré los 40 grados que están ahí, que se ven chiquitines, y los puse allá arriba, porque según la regla es así. No me pregunten por qué, pero según la regla se agarra los ángulos externos y es el mismo. Entonces, la otra parte igualmente se agarra el ángulo externo que es de 30 grados. Eso forma 70 grados. Y por último tenemos el clásico que todo el mundo sabe, 180 menos 120 es 60 grados. O sea que completa 180 grados totalmente el triángulo de fuerzas. Entonces, sabemos que la regla dice, la ley de los senos, que si tienes dos ángulos y uno de sus lados, entonces se puede hacer la regla del seno. Aquí lo más chévere es que tenemos los triángulos, o sea, más fácil todavía. Entonces, se agarran los triángulos como se ve ahí, A entre seno de A, B entre seno de B. Y lo que hice fue, por ejemplo, una de esas es la tensión AC y el ángulo opuesto es el ángulo 50 grados. Bueno, ahí se ve seno de 50 grados. Lo despejé y utilicé el 294.3 como referencia, porque si utilizamos el otro con el que calculamos, es posible que tengamos un error, cualquier cosa. Y bueno, ese es el que nos da el problema y ese es el más indicado para utilizar. Entonces, la tensión de AC da como resultado de 294.3 newton entre seno de 40 por seno de 50. La tensión en AC es 231.916 y la tensión en BC es 271.228 newton. En conclusión, para estar en equilibrio necesita esas dos tensiones con esa magnitud. Entonces, en conclusión, el equilibrio está bajo tres fuerzas. Si tuviera una cuarta fuerza, entonces se va al método del polígono, la cual es más, ese es otro tema. Así que, en fin, este es el problema de un punto en equilibrio con un diagrama. Gracias. Ok, en mi caso, para el problema 2, lo primero que hago es el diagrama de cuerpo libre. Y para los cálculos usé el método de descomponer las fuerzas en sus componentes rectangulares. Para poder encontrar las fuerzas de X, en X de AC, para usar lo que es el coseno y el seno. Coseno en el segundo ángulo es negativo, así que pongo menos TAC, coseno de 30 grados,
que nos da menos 0.866. Y para buscarlas en y de AC, son TAC seno de 30 grados, que nos da 0.500. Ahora de BAC, en X sería TBC coseno de 40 grados, que nos da 0.766. Y en Y, TBC seno de 40 grados, que nos da 0.643. Ahora paso a lo que es la sumatoria de las fuerzas en X y en Y, que para X sería menos TACX coseno de 30 grados más TBCX coseno de 40 grados igual a 0, que sería entonces ya con los cálculos menos 0.866 TAC más 0.766 TBC igual a 0. Para las fuerzas en Y serían TACY seno de 30 grados más TBCY seno de 40 grados. Y le incluimos lo que es la otra fuerza que tenemos en Y, que serían los 30 kilogramos, que lo pasamos a Newton. Se multiplica 30 por 9.8 y nos da 294 Newton. Y se le agrega ahí. Sería negativo ya que la fuerza va hacia abajo. Y sería 0.500 TAC más 0.643 TBC menos 294 newtons. Ahora, para poder obtener lo que son las tensiones de TBC, multiplicamos en cruz lo que son la ecuación de X, la multiplicamos por los 0.500 de Y, y entonces la ecuación de Y la multiplicamos por la fuerza de X la multiplicamos por 0.866 y la fuerza de Y la multiplicamos por 0.500. Y nos da entonces menos 0.433 TAC más 0.383 TBC igual a 0. Y 0.433 TAC más 0.557 TBC menos 254.604. Aquí ya podemos eliminar lo que es restando la fuerza TAC, que es igual a 0, y sumamos los 0.383 de TBC más 0.557 y nos da 0.940 TBC menos los 254.604. Y ya para obtener la tensión BC, lo que hice fue pasar los 254 que están restando sumando y los 0.940 dividiendo, y en TBC me dan 270.855 newtons. Y para obtener entonces la tensión de AC, lo que hago es escoger la ecuación de X y reemplazar en TBC lo que me dio anteriormente. Y sería menos 0.866 TAC más 0.766 por 270.55 newtons y nos da 207.475. Y para obtener la tensión ya al final de TAC, paso los 207 restando y dividiendo los 0.866, ya que de los dos lados me da negativo para que den positivo los intercambios, y al final entonces me da la tensión de TAC 239.579 newtons. Ese sería mi problema 2. Gracias. Bueno, ahora para el problema 3 debemos encontrar la fuerza de cada barra que está ejerciendo para poder sostener en equilibrio el bloque que se está sosteniendo. Y con él tiene una fuerza de 2.525 newtons. Este ya es como un dato que nos están dando. Bueno, primeramente ubicamos las componentes para cada vector y de ahí pasarlo a un vector unitario.
Como lo estamos viendo en un plano 3D, tenemos sus componentes en los ejes X, Y y Z. Y se representan por I, J y K, respectivamente. El dato que nos dieron, el de 2525 newtons, ese lo colocamos en el eje Y, viene siendo en componentes unitarios J, y lo dejamos aparte por un momento. Entonces ahora visualmente lo busqué primeramente en AB, que es menos 3i menos 3j. Fui de A hacia B, primero en el eje X, tiene una cantidad que se movió a 3 metros y está yendo hacia la izquierda, así que sería negativo, y está bajando 3 metros, sería negativo 3. Y en el eje de las X él no se movió, así que no se coloca. Ahora en el de A a C sería menos 5,5 en el eje X, menos 3 en el eje Y va hacia el frente en el eje de la Z, así que sería más 0,75. Y de A hacia D es menos 5,5 en el eje de las X, menos 3 en el eje de las Y va hacia atrás, siendo negativo 1,25 metros. Ahora podemos encontrar el módulo de cada uno de estos componentes. Sería igualándolo a la suma, sería el módulo, ¿no? El módulo, vamos a sumar cada componente de los vectores al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Con este dato podemos sacar lambda, que lambda viene siendo el vector unitario que está a lo largo de AB, AC y AD. Y lambda sería las componentes entre el módulo. Ahora, para buscar las fuerzas de estas mismas, sería igualarla a la fuerza de cada uno de estos vectores unitarios, de cada uno de estos vectores, que sería AB, AC y AD, y multiplicarlo por lo que es el vector unitario, ¿no? Yo lo hice como en una forma toda junta. Ahora, teniendo estas fuerzas con sus respectivos componentes o vectores, vemos que se descompone en componentes rectangulares, siendo así, ¿no? Ahora como el bloque primeramente está en equilibrio, nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas y esta sumatoria de fuerzas equivale a 0. Viniendo así que las componentes de esta fuerza van a ser igualadas a 0. Tomamos cada una de las componentes, ya sea en Y, poniéndolas en la sumatoria de fuerzas en X, J viene siendo Y las que están en K en Z. Con esto tenemos un sistema de ecuaciones. Primeramente lo que hice
como en la sumatoria en Z solo tienen dos variables, es más fácil para mí separarlas, despejarlas, que diga. Entonces despejé la fuerza en AC. Ya teniendo la fuerza en AC, procedí a reemplazarlo en otra de las ecuaciones. Por ejemplo, en la sumatoria de fuerzas en X, si la reemplazo, tendría solo dos incógnitas y viene siendo más fácil al despejarlo, quedando la sumatoria de fuerza, no, la fuerza en AB igualada a, en términos de FAD. Como tengo FAC y FAB en términos de FAD, de la fuerza en FAD, puedo proceder con la ecuación más larga, que sería la sumatoria de fuerzas en Y reemplazarlas ahí. Como están todos en términos de la fuerza en AD, puedo despejarlo, y la fuerza en AD me da 2.421,83 newtons. Ahora con este dato puedo reemplazarlo para despejar la fuerza en AB y en la fuerza en AC. Y esas serían, las fuerzas en AB sería menos 7.854,48 newtons y la fuerza en AC sería 3.984,15 newtons. Bueno, profe. Ups. ¿Cómo quito eso? No, chaval. Bueno, profe, a mí también me tocó el tercer problema, bueno, explicarlo. Hice lo mismo, la verdad, saqué sus componentes, las busqué en 3 dimensiones. Después de ahí busqué usé Pitágoras para buscar la resultante de cada componente. Y ya después de ahí fui buscando lambda de cada componente, lambda AB, lambda AC y lambda AD. Después de ahí hicimos la sumatoria de fuerzas y la ecuación de que para que esté en equilibrio, igualando todo a cero. Y ya después lo descompuse en su sumatoria de fuerzas de una en X, las que son de Y, las de J que van en Y y las de K que van en Z, que es la de tercer adelante y hacia atrás. Después de ahí, como hizo la compañera, como tenemos ese sistema de ecuaciones, se puede resolver por varios métodos. Puede ser ley de Gauss-Jordan, ley de Gauss, y otros métodos. Pero yo también utilicé el mismo método de la compañera, que es sustitución, pues. Buscamos y la dejamos en funciones de otra tensión. Yo lo tomé como tensiones. Y pues así, una vez que la dejamos todo en una función de una, encontramos la función de la tensión de TAD y vamos reemplazando las siguientes ecuaciones anteriores. La verdad, este problema me costó entenderlo un poquito porque estaba bastante enredado a la hora de sacar las componentes en el tema de 3D. Y pues nada de eso. Y bueno, ya creo que sería todo. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Algún problema que no le gustó, que se le hizo más fácil? Ese problema 3 estaba chuleta. No, puse a pensar, la verdad, ¿eh? A mí, yo De la verdad verdad, que sí. el 2, yo lo sentí como el más fácil, pues. Profe, el 2 tenemos 3 métodos que hicimos para que vea: uno de ecuaciones, uno de gráfica
y el que le presente trigonometría. Aquí está el que hicimos también de sumatoria de fuerzas en el 2 y el que tú hiciste de la ley del seno y coseno. Y nos faltaría, bueno, el que lo hizo por el método gráfico lo mandaría, pues. Y bueno, el 1 estaba un poquito complicado con el tema del ángulo, pero estaba como sencillo de entender. Así que bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Juan, Nailet, Alejandra, Fanny. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? ¿Todo correcto? Bueno, Esperemos que salgamos bien. así mismo es. Bueno, y que el profe nos entienda nuestra explicación. Así que bueno, bueno, Isaac, dale corte pues.